Bueno, empecemos. Buenos días, profesora, o buenas tardes, dependiendo del momento en el que vea este video. El día de hoy voy a desarrollar el problema número 9 de la tabla de ejercicios, la cual se va a realizar utilizando el método de Bayes, o también conocido como el método de probabilidad total. Se nos presenta el siguiente enunciado. Una empresa que manufactura utiliza tres líneas de producción diferentes, la A1, 2 y 3, para fabricar un componente en particular. De lo fabricado por línea A1, 5% necesita volver a trabajar para corregir un defecto, en tanto que 8% de componentes de A2 necesitan volver a trabajar para corregir un defecto, y 10% de los de A3 necesitan volver a trabajar para corregir un defecto. Se sabe que el 50% de todos los componentes son producidos por la línea A1, en tanto que el 30% son producidos por la línea A2 y el 20% vienen de la línea A3. Si se extrae un componente al azar, calcule la probabilidad de que este componente necesite volver a trabajar para corregir un defecto. Ok, aquí se nos presentan dos conceptos diferentes. Se nos presentan las líneas de producción, que en este caso las dividiré en A, B, C, correspondiente al A1, 2 y 3, y la probabilidad de componente con defecto, que son dos conceptos que nos van a servir para más adelante utilizarlos en el concepto del teorema de probabilidad total. Para empezar, en la línea de producción tenemos que utilizar las probabilidades de priori, que son la cantidad de unidades producidas por cada máquina, que en este caso, por parte de A1, se nos dijo que produce el 50%. O sea, que transcribiendo los decimales sería como decir 0.5. El siguiente de B se nos dice que fue del 30%. A decimales sería 0,3. Y por último, al de C, que es el 20%, o sin la restante, que sería el 0,2 a decimales. Ahora, tenemos que hallar los componentes con defectos, que se nos dijo al principio del enunciado, que para empezar, por A es constituyente al 5%, lo cual en decimales sería como decir 0.05. En el B se nos dijo que es del 8%, que es el 0.08. Y por último, el de C, que es del 10%, 0.1. O un 0 extra para que coinciden decimales, aunque eso no es tanto relevancia. Ahora, utilizando el teorema de la probabilidad total, o también como se nos comentó antes el método de Bayes, es lo siguiente. Hablamos de la probabilidad de los defectos, o en este caso de los componentes con defectos. Se empieza con la probabilidad del defecto de A por la probabilidad de A, y se suma con las siguientes probabilidades de defectos de B más la probabilidad de B, y por último se vuelve a sumar más la probabilidad de defecto de C por el porcentaje de C, como pueden ver en este enunciado, o bueno, en esta línea. Ahora, no es tan sencillo, solamente es pasar, bueno, no es tan complicado, simplemente consiste en pasar los datos. Para empezar, la probabilidad de los defectos de A sería igual al 0.05 por la probabilidad de A, que es el 0.5. En el de B, la probabilidad de los defectos de B son de 0.08. Y la probabilidad de B equivale a 0.3. Y por último, la de C, que es igual a 0.10 o 1, como quieran ponerlo, multiplicado por la probabilidad de C, que es el 0.2. Ahora, con estos resultados ya colocados, simplemente se tendría que multiplicar utilizando nuestra calculadora, que en mi caso yo la tengo aquí en mi celular para hacerlo lo más práctico posible. Para empezar, 0.05 por 0.50 es igual a 0.025. Lo sumamos más
de 0.08 por el 0.30 de b, que equivale a 0.024. Y por último se suma por el 0.10 por 0.20 de c, que es igual a 0.020. Ahora, sumando todo esto nos da como resultado final el 0.069, que es el resultado que estamos buscando. En sí, si se extrae un componente al azar de estos tres, calcula la probabilidad de que este componente necesite volver a trabajar para corregir un defecto. Y aquí está, señores. En sí, la probabilidad de que un defecto necesite volver a trabajar para corregir un defecto es de 0.039. O si lo queremos pasar a porcentaje sería igual a 0.9 a 6.9%. Y eso sería todo. Muchas gracias.